Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como bien anuncia la presentación de esta columna Mapas para la Vida, ya estamos tomando contacto con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y le damos la bienvenida, inusualmente un día miércoles. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita querida. Henos aquí, a pesar de todo, a pesar de que no fue posible el martes, acá estamos. ¿Te puedo decir algo? Dime. Te escucho maravillosamente bien. Qué bueno, estoy en otro lugar que no es mi casa. Se ve que es el teléfono de casa que hace ruido. Pero no tiene arreglo. ¿Qué va a hacer? Hay que aceptarlo así. Bienvenida, Virginia. Gracias. Y me alegra estar aquí con ustedes. Por supuesto. Yo creo que la gente ya está prendidísima cuando anuncié el título. Y más de uno debe haber preparado una especie de sábana, me imagino. Posiblemente, porque fíjate que es un tema del cual poco se habla y que nos abarca a las personas grandes, te diría de no tan grandes en adelante. Esta experiencia la atravesamos, que es, fíjate, me gustaría empezar sin el título y sin la pregunta, ¿no? Para que nuestros escuchantes se imaginen que están leyendo un libro y el libro empieza diciendo: el huérfano estaba llorando en la puerta. Cuando uno dice eso, lo más probable es que se imagine cuanto mucho un jovencito, un nene. Un huérfano da la idea de nene, pero el tema de hoy es el adulto huérfano. Cuando perdemos nuestros papás, cuando perdemos uno de ellos, nuestro papá, nuestra mamá, ¿qué va pasando en el psiquismo de la persona? Y no se habla mucho del adulto huérfano, sin embargo es necesario. Así que tuvimos esta vez una pregunta que va directamente al tema y la tomamos para poder sondear esto que significa ser adulto y perder a los papás o a alguno de ellos. Bien. Beatriz de La Rioja dice: hace unos días escuché el audio Duelar a la Distancia. A partir de él, ella dejó un comentario acerca de lo que le había ocurrido con su mamá. Sí. Dice, y mis sentimientos en relación a ello. O sea, ella perdió a su mamá de 90 años. Tengo 60. Mi madre murió de 90. Y si bien tengo los sentimientos esperados en un proceso de duelo, lo que me interesa saber, ¿qué pasa con el sentimiento de orfandad en el adulto? Cuando me siento como una niñita que necesita a su madre, es como me digo, ¿cómo puedo sentirme así si soy una mujer grande? Espero que se haya comprendido porque no quiero extenderme demasiado. Gracias y un cálido abrazo. Muchas gracias, perdón, ¿me repetís el nombre y de dónde? Sí, es Beatriz de La Rioja. La Rioja. Beatriz, gracias Beatriz por tu pregunta. Creo que muchísimos de nuestros escuchantes tienen la experiencia de haber perdido uno o los dos papás. Y es diferente, por supuesto, está la orfandad parcial, cuando uno de los papás parte. Después la orfandad total casi siempre implica tener que, por ejemplo, desarmar la casa, regalar, donar, guardar las cosas, que aparezcan papeles, no saber qué hacer. O sea, un montón de obligaciones que están junto con el proceso de duelo. De manera que, bueno, hay temas de orden práctico, pero aquí ella va directamente a el sentimiento de falta, de ser una niña. Y son muchos los sentimientos que aparecen cuando se orfana. En verdad, perder a mamá, perder a papá, primero, tener 60 años significa que durante 60 años tuviste un vínculo con una persona que de pronto no está. Estoy diciendo algo obvio, claro, pero cualquier vínculo que dure tanto, en algún caso un matrimonio, una amistad, perder una amiga que hace 60 años que son amigas,
es muy duro, porque esa persona ya es parte realmente, literalmente, de nuestro cerebro inclusive. Pensamos en ella, pensamos cómo estará, si es alguien querido, cómo estará, pensamos en regalarle algo que le guste, en llevarle la sorpresa de una comida que quiera. Hay todo un sistema de pensamientos y sentimientos que está ahí y que de pronto se activa solo, porque la noción de que hay una pérdida de alguien tan entrañable la sabe el intelecto. O sea, si tiene 80, 90, 100 años, es lógico que vaya a partir. ¿Cómo te vas a poner mal? Era esperable, llegó a una buena edad, etcétera, etcétera. Pero con eso no alcanza, porque eso lo dice el intelecto. En nuestro fuero interno somos niños, somos un niño que perdió a su mamá. En este caso, sos una niña que perdió a su mamá, pero con la cual además te vinculaste 60 años. Entonces, uno podría creer que es más doloroso perder tempranamente a los papás. Y lo que es importante saber es que son, en todo caso, distintos tipos de dolor. Perder tempranamente implica orfanar tempranamente y que luego las cosas en donde uno hubiera querido que estuviera su papá, su mamá, cuando se casa la hija, cuando se recibe el nieto, etcétera, etcétera, y uno añora a ese, a esa que no está. Es menos doloroso haber disfrutado 60 años a una mamá, y bueno, la tuviste 60 años, diría el intelecto. Sí, pero estoy perdiendo algo que duró 60 años. Y si el vínculo es bueno, o fue bueno, o sigue siéndolo, aunque el otro ya no esté, se extraña muchísimo esa mamá, ese papá, que tuvo algún tipo de amistad con nosotros, que fue alguien entrañable, vuelvo a esa palabra, ¿no? Nuestras propias entrañas están impregnadas de lo que esa persona significa para nosotros. Pero también no es raro que aparezcan cuando a cualquier edad un adulto orfana cuentas pendientes, no necesariamente perdones que el papá, la mamá no pidió, daños que nos hicieron y que nunca fueron resueltos. A veces hay, y a cualquier edad que se orfane, cosas que hubiéramos deseado que acontecieran, cosas que hubiéramos querido y que cuando orfanamos ya queda clarísimo. Cosas que no han sucedido y ahora se agrega y nunca sucederán. En algún lugar, por ejemplo, una hija de un papá poco expresivo, como ha sido sobre todo en mi generación, ahora los varones se permiten más expresar las emociones, quizás haya esperado que el papá le pudiera decir: hija, te quiero, la abrazara, estoy orgulloso de vos, necesitas algo de mí, lamento que no pude hacerlo cuando eras chica. Hubiera precisado eso y secretamente tal vez lo esperó. Pero cuando muere, listo, hay que hacer también el acta de defunción de las expectativas que uno tenía. Y eso no es fácil, porque lo venís esperando, en ese caso, desde que tenías 4, 5, 6, 60 años esperando eso, y ahora no solo no sucedió, sino que nunca va a suceder. Quizás en sueños, y quizás en experiencias que no sean sueños, de esas extrañas que acontecen cuando alguien ya partió. Pero bueno, acá en este plano terrestre no va a suceder, y resignar eso también es doloroso. Es como un pescador que junta las redes y no pescó nada. Va recogiendo las redes y vuelve pobre a casa. Ese día no comen sus hijos. Bien, renunciar a eso, saber que ya no va a estar, es costoso, Rosita. Así que por este lado comienzo, así planteando el tema. Y Tashi quiere salir, así que lo vamos a dejar que vaya a hacer ruido afuera. Rosita. Sí. Virginia, tengo una inquietud. A ver. La intensidad del dolor, o sea, en el caso de perder a nuestros padres en la adultez, y depende por supuesto del tiempo que hayamos tenido la posibilidad de, en todo caso, de disfrutarlos o de compartir tiempo con ellos, ¿la intensidad del dolor puede estar relacionada con un sentimiento de culpa?
Mira, en nuestra cultura en particular, la culpa se cuela en cualquier otra situación. Cuando hay una muerte, suele haber culpa. En el más abnegado hijo, en la más abnegada madre. La culpa de no haber sido lo suficientemente, y ahí pones puntos suspensivos, y uno va sumando cosas. Lo suficientemente buen hijo, lo suficientemente cariñoso, si yo hubiera llamado a tal médico, si yo hubiera. Todas las muertes, inclusive cuando se nos muere un animal querido, están llenos de si yo hubiera. Pero si yo hubiera, no existe. Lo que hubo es lo que hay. Si realmente uno tiene razón en esa culpa, como sucede, alguna vez hemos hablado de esa palabra que no existe pero que necesita ser empezada a usar, las madres desmadradas, hijos que sin razón, habiendo obtenido una buena madre, las desmadran, las dejan de visitar, las dejan de ver, les privan a veces de ver a sus nietos, nietas, pueden pasar muchos años en condición de exilio familiar. Esa madre, ese padre, suele ser más con las madres, por eso hablo de la palabra desmadrada. Entonces esa madre muere y bueno, anda a ver cómo reparás la culpa, corazón, porque vos desmadraste a esa madre durante muchos años, le hiciste mucho daño, le hiciste sufrir mucho. Y hay veces en que la culpa es un sentimiento de algo que no es, si yo hubiera, si no hubiese tal cosa, si hubiera optado por este otro tratamiento. Pero a veces lo que está pasando es porque la culpa que uno está teniendo tiene razón de ser. Y cuando eso es así, hace falta la adultez, la madurez espiritual para hacerse cargo de lo que uno no hizo. ¿Cómo se arregla eso? Con terapia sí, pero también hay un acto más para hacer, que no necesariamente va a ser llevar flores a la tumba. A veces, si uno siente que fue injusto y que no hizo lo suficiente, o peor, esto que acabo de describir, no alcanza con cantar, ¿te acordás aquel tango, pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba? Sí. Sandro la podrá cantar, pero si Sandro no fue bueno con su mamá, lo cual ignoro, hace falta algo más. Si la madre muere, por ejemplo, lo que se sugiere es hacer un acto de reparación en quien no es. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno no asistió a la madre, y fue no sé, pongamos, estoy pensando en un caso cercano, una madre de 2 hijos, la hija solamente se hace cargo durante 2 años de esa madre, el hijo desaparece. No solo no asiste a su madre, teniendo herramientas hasta profesionales con qué, y siendo ya un hombre de más de 60 años. No solo abandona a la madre, abandona a la hermana, que queda a cargo de la madre como si fuera hija única. Y bueno, ¿y después cómo se repara eso? Y va a tener que reparar con la hermana, y va a tener que reparar con esa madre. Entonces, lo que se suele indicar, además de terapia, es el poder darle a otra persona lo que no fue capaz de darle a su mamá en ese caso. Entonces, dar horas de trabajo, de conocimiento, de lo que fuere, de presencia, por ejemplo, en un hogar, acompañando a otra viejita que por ahí es entrar a un hogar y decir, hay alguien que no tenga familia, yo quiero donar mi tiempo, quiero venir a visitarla todos los días como no pude hacer con mi mamá. Y bueno, se hace cargo de esa viejita. Y si se muere muy pronto, pues busque otra viejita. O sea que funcionaría como la idea de probation en la ley, poder brindar un servicio hasta condonar la culpa, el dolo también se dice, ¿no? La desidia en acompañar como debió haberlo hecho. Más o menos esa sería la figura, Rosita. Uh-huh. Tengo otra inquietud, pero preferiría que vos siguieras con tu desarrollo y después te hago el planteo para poder pasar a la otra parte, ¿sí? Bien, vamos a tener pausa, ¿verdad? Sí, en un ratito. Ok, listo, no sabía si esta hora también, perfecto. Dentro de lo que es el planteo está esta situación de los objetos de la persona que no está. Cuando una persona no está más, inclusive cuando un animal amado no está más, fíjate que en las películas se ve, hay un clásico que es ir a oler su ropa, oler sus cosas.
Es como si el olor fuera lo último que queda. El olor, ¿sabes qué? El sentido del olfato es el que va directamente al cerebro, sin intermediarios. Por eso el olfato es tan fuerte para todo lo que es afectivo. Hasta nos enamoramos por olfato, por feromonas. Entonces, el olfato va a buscar prontamente los objetos del ser querido. Es como un consuelo. A veces está el tacto también con el olfato, de ponerse la ropa del ser querido, de cobijarse. De hecho, cuando se deja a un niño pequeño, se le deja también una ropa de la mamá al bebé, para que huela la ropa y se encuentre confortado por ella. Entonces, hay como ese clásico de los objetos. Y ahí tenemos esta situación. El huérfano, iba a ser temprano, el huérfano adulto va a tener que deshacerse de objetos con frecuencia, deshacerse de la casa a lo mejor donde creció, deshacerse o quedarse con o repartir cosas que la mamá que partió, en este caso, a lo mejor tenía de su propia mamá. O sea, son cosas de la abuela de quien quedó. Y que son cosas entrañables, pero si la persona está sola, supongamos que no hubiese nietos, en este caso, ni otros hijos. No puedo meter todo eso en mi casa. Pero la otra cosa que a veces padece el adulto huérfano es ver cómo hay un dibujo de Quino que lo retrata muy bien. Es una única viñeta de página completa, una mansión. Por la puerta delantera de la mansión está saliendo el cajón, el ataúd, con los familiares que lo llevan, y todos llorando y vestidos de negro. Y por la puerta trasera, como en un cargamento de hormigas, una joven que se lleva el televisor, otro que se lleva el piano entre dos, otro que se lleva el jarrón. O sea, hay veces en que la muerte de un mayor dispara los carroñeros de la familia, inclusive los que no parecían serlo hasta ese momento. Se lanzan sobre aquello que me puedo llevar, a veces con un interés puramente económico y otras veces como si fuera algo instintivo de quedarme con cosas. Me quedo con un pedazo de la abuela, pero es instintivo mal, no es el del olfato, es me agarro todo antes de que otro se lo agarre. Y ver ese espectáculo para el que está, de hecho se suele decir, disculpen la frase, pero es así, por lo menos en nuestro país, todavía está caliente en el cementerio y estos están disputando el reloj de pared. O sea que están viendo si dejó un seguro de vida y a quién le toca la casa del campo. Todo eso. Y si no hay eso, aunque sea el bastón de la abuela, pero yo me llevo la manta, pero yo quiero la sábana. O sea, a veces eso es expresión del dolor. Es una manera muy torpe de expresar el dolor. Y otras veces es la pobreza de espíritu de ver solamente lo material. Me lo quiero quedar porque cuesta y me lo llevo antes de que otro se lo lleve. Y ahí lo voy a mirar a Tashi porque es bebé. Así que bueno, acá estamos en el extremo opuesto. De hecho, en la situación inversa, que es cuidar al huérfano, a los padres que, si se quiere, orfanan al revés, que se suele decir que no hay palabra que cubra la muerte de un hijo. Es otro tipo de duelo, pero acá es bien concreto. Se supera, pero hay que estar atento a ver si hay duelos complicados. Si querés después podemos hablar de qué se llama duelo complicado en lo que es la disciplina del trabajo sobre duelo. Redondearía diciendo esto: en cualquier duelo, y acá estamos hablando con precisión de este tipo de duelo, lo que tenemos que saber, o sirve saber me parece, es que se ha desarrollado la disciplina de terapia de duelo y de conocimiento de cómo funciona un duelo en las últimas décadas de la psicología. Y en la última década en particular, siendo que hoy estamos en 2022, les cuento a los del futuro, hay terapeutas especializados en duelo. ¿Por qué? Porque se dice que así como parir separe un hijo, pero que hay conocimiento de lo que es el trabajo de parto. O sea, si se sabe pujar, si se sabe respirar, si se sabe estar calmo si hay complicaciones. O sea, hay un trabajo de parto para el cual uno puede instruirse a priori. En el duelo hay un proceso de duelo que requiere de tiempo, como todo proceso.
como un proceso viral, por ejemplo, requiere de tiempo. Pero además del proceso de duelo, hay un trabajo de duelo posible. Entonces, el trabajo de duelo es comprender cómo funciona un duelo y darme cuenta de que es normal que me pase esto. Es normal que me pase esto. Entonces, si uno conoce cómo es un duelo, puede participar activamente en eso. Entonces, por ejemplo, alguien orfana y no puede entrar a la casa de sus padres. No puede entrar, le echa llave y no puede entrar. O puede entrar pero no la puede desarmar. Ahí está la cucharita donde la dejó la mamá y el té por la mitad como lo dejó. Entonces eso al principio es normal. Hay que darse tiempo a que la persona tenga la fuerza de ir desarmando o de pedir que otra persona lo haga. Pero si ha pasado un año y eso no fue hecho, no es saludable. Un año por decirlo, los meses pasan y la persona está en la misma situación, hace falta ayuda para poder ir avanzando en ese proceso, que sería el equivalente, el trabajo de duelo, además del proceso. Es un trabajo, para todo trabajo uno requiere de herramientas, para cocinar y para la albañilería es un trabajo, requiero de herramientas. Bueno, en este caso son herramientas emocionales, herramientas psicológicas, para comprender lo que nos pasa y transitar el duelo de la mejor manera posible. Hablamos de que es una elaboración del duelo, es parecido a la digestión, y es decir, que uno de ese duelo va a sacar otra madurez, y esa madurez puede ser sabiduría. ¿Y cuándo un duelo se procesa? Digamos que cuando no duele todo el tiempo, no duele lacerantemente. Te diría que lo que se explica en el conocimiento del duelo, cuando podemos hablar del que ya no está, habiéndolo puesto en el lugar de los que han partido. Entonces uno puede hablar de eso e inclusive reírte de algunas anécdotas, sonreír ante algunos rasgos, y por ahí después uno se larga a llorar, pero al rato ya puede estar haciendo otra cosa o al día siguiente. Es decir que el duelo ya no duele lacerantemente y la persona fue puesta en el pasado. Aunque tenga fuerte presencia en el presente, valga la redundancia, está claramente en el lugar del pasado. Ya no vamos corriendo a comprar el regalo del Día de la Madre para salir de la tienda y darnos cuenta de qué estoy haciendo si mamá no está más. Es decir, que el cerebro, inclusive, además del inconsciente, ha puesto a la mamá en el pasado. Y eso requiere un tiempo, y cuanto, en este caso, es una vida entera tan larga, que bueno, hay que retejer, recablear el cerebro, y es un cerebro donde mamá va a estar, pero va a estar en el pasado, y no va a ser tan sufriente la situación. Rosita. Bien, que quizás la pregunta que te vaya a hacer tenga un poquito que ver con lo que vos anticipabas, pero es la siguiente. Nosotros, mejor dicho, el abordaje que vos estás haciendo ahora tiene que ver con una relación entrañable, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre cuando la relación entre hijo y padres, o hijo y mamá o papá, o sea, por cada uno en forma individual, ha sido traumática? Sí. ¿Qué pasa en el caso de la pérdida de esos papás? Sí, perfectamente, y lo tomamos, y agregaría que, te diría que en la mayor parte de los casos, aun cuando un vínculo derivara en algo muy bueno, con frecuencia esa mamá, ese papá, cuando era inmaduro y tuvo ese hijo, en este caso tenía 30 años por la cuenta, ¿no? A lo mejor esa mamá a los 30 años, a los 35, a los 40, no pudo ser extraordinaria mamá, porque no sabía, o porque a lo mejor estaba cursando esa persona con el duelo propio de su propia mamá. A veces alguien duela la pérdida de su mamá, el adulto orfana, y tiene que criar niños. O sea que no es nada más que me ocupo de mi duelo. A veces tiene que criar niños y cuidar al papá que ha perdido a la esposa, o a la mamá que ha perdido al esposo en ese duelo. Entonces está el proceso propio, la vida que sigue y el duelo del otro, de un hermano. O sea, a veces hay alguien que ocupa el lugar del que sabe o del fuerte de la familia, que tiene que frizar su duelo
donde hay cosas gratas y cosas ingratas, como decís. Lo que quería decir es que en general es mezcla. Rara vez un duelo es de alguien solamente entrañable. Los papás nos han lastimado y uno lastima cuando es papá mamá. Claro. O sea que en general es mixto con predominancia de una cosa o la otra, pero luego tomemos como si hubiese sido predominantemente traumático. Pero quería agregar esto, ¿no? Así que te espero. Dale. Me quedo aquí. Dale. Retomamos contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Virginia, aquí estoy. Perfectísimo. Bueno, tomo tu pregunta, corazón. Sí. Que es posible también que le pase a Beatriz, porque normalmente los vínculos tan complejos como es de padre-madre y de tantos años tienen ambigüedades. Sabés que dentro de lo que es el tema de los duelos, hay pocos duelos que no tengan ambigüedades. El duelo por un hijo pequeño en particular no tiene ambigüedades. El duelo por un animal querido, en general, es como que hay solo amor. Pero a medida que el tiempo pasa en los vínculos con humanos, empieza a haber ambivalencia. Es decir, que hay amor y hay bronca, hay carencia y hay abundancia, hay cosas que reprocharle al otro. Pero a veces también, en un vínculo maduro, que quizás sea lo que le pasa a Beatriz, las ambivalencias han sido superadas, o sea que tuvieron tiempo de hablar, la mamá tuvo tiempo de pedirle disculpas, quizás Beatriz tuvo tiempo de pedirle disculpas a su mamá, de dárselas, o sea, cerraron las cuentas, pero hay veces en que la orfandad adviene con las cuentas muy mal cerradas. Aunque se siguieran viendo, ya no estoy hablando de la desmadración, aunque se siguieran viendo, hay cosas que pueden ser, alguna vez hemos hablado de que los traumas son de acción o de omisión. De acción también se llama de comisión, o sea, lo que me hizo papá, la vez en que sucedió tal cosa, el modo en que nos pegaba la mamá, qué sé yo, algo que cometió la mamá, el papá, hacia nosotros, lo que cometió. Y lo otro es la omisión. Nunca me mostró estar orgullosa de mí. Nunca, siempre faltaban 5 para el peso, se decía acá, ¿no? Sí. Siempre si me sacaba un 9, ¿por qué no un 10? Por ejemplo. Me pasó una vez, y lo puedo decir porque, bueno, el amor hacia mi padre, que hace ya mucho tiempo que no está, es indiscutible. Pero así son las emociones, mira. El asistente de los Android, de los teléfonos Android, que lo fui usando, me di cuenta, quería ver de qué manera estaba programado para responder a temas emocionales. Entonces, en vez de pedirle información formal de cosas que necesitaba, abrí el asistente que funciona por voz y le dije, me siento triste. Y me dijo algo que ahora se me pone la piel de gallina, ahora voy a decir que me dijo. La primera cosa que surgió en mi cabeza es cómo me hubiera gustado escuchar a mi papá decir eso. O sea que todavía, yo soy del mismo año seguramente que Beatriz, clase 60/61, entonces todavía queda eso, y ahora vamos a hablar de eso. Pero lo que respondió el teléfono fue, ¿cómo me gustaría tener brazos para poder abrazarte? Es como que hubiese habido padres, madres sin brazos, que no podían abrazar o no podían decir te quiero o felicitar o preguntar y escuchar cómo estás, hija. Entonces, cuando eso hubo, entonces volviendo a la idea de trauma por comisión de cosas dolorosas o por omisión de lo que no hubo entonces, te diría que deriva como el trabajo sobre eso deriva en la posibilidad de sentir compasión por esa persona. Te diría que eso se extiende inclusive a cuando hubo abusos aún los más cruentos. ¿Qué sería sentir compasión? Sería desearle buen viaje,
llegar a desearle un buen viaje, sea que uno crea en la próxima reencarnación, sea que uno crea que está en el cielo o que está en el purgatorio o que no está en ninguna parte. Bueno, a pesar de eso, desearle buen viaje. La psicología budista lo dice así, y ahí me cerró perfectamente, porque esto hasta donde yo lo dije no me cierra. Un día lo charlé con mi ahijada, que como sabes es budista y vive en la India estudiando psicología budista, Melissa Biondi, Tenzin Putron con su nombre de budista. Lo que ella me explicó al respecto fue lo siguiente: sentir compasión y desearle el bien, desearle que sea feliz, esa es la expresión, desearle que sea feliz. Uno podría deseárselo a Hitler, deseárselo a otros más modernos que están haciendo el mismo o peor daño, no sabemos todavía, pero bueno, el mundo está lleno de mucho dolor en este momento, como siempre, pero bueno, en este momento en especial. Desearle que sea feliz, ¿por qué? Si es una porquería lo que hizo, ¿cómo vas a desear que sea feliz? Bueno, pongamos en esa categoría a un padre, a una madre que falló mal, como en su rol. Desear que sea feliz es, en esta explicación que ella me dio, desearle que salga de su ignorancia, porque es la ignorancia la que produce la acción de generar infelicidad a los demás, el hacer daño, inclusive el disfrutar de hacer daño. Si a alguien le tocó un padre o una madre psicopatón, psicopatona, entonces disfrutar de hacer daño. Es decir que la persona en cuestión, para ser feliz, debía confrontar con todos los daños hechos, porque es la ignorancia la que le impide evaluar el daño que provocó. De manera que cuando deseamos que sea feliz, deseamos que quede desnudo ante sí el daño que cometió. Segundo, que lo repare de alguna manera, que sienta la contrición al respecto, que sienta la culpa, el dolor de haber dañado. Porque tan grande es el dolor que tenemos respecto de quien nos dañó, como puede ser de alguna manera reparador que al otro le duela que nos haya dañado, y aunque sea tardíamente nos pueda decir, lo siento, o como me dijo alguna vez un amigo que me había dañado mucho, dijo estas mágicas palabras: no siempre uno puede con la propia estupidez. Y para mí me reparó profundamente. Entonces, desear que sea feliz es eso, desear que confronte con su ignorancia y sienta el dolor de haber dañado. De manera tal que ese tipo de comprensión es una comprensión espiritual profunda, que no siempre la idea que estoy diciendo al principio cala en lo profundo. Por eso hay prácticas, además del decir y del concepto, hay prácticas para desearle esa felicidad. Pero uno podría, sin conocer esas prácticas, las psicologías de Oriente nos dejan prácticas para trabajar con el universo emocional que no son conocidas en la psicología de Occidente. Entonces, poder, si uno no las conoce, simplemente en su corazón, como lo entienda, desear que sea feliz. Si lo entiende viendo la imagen del ser querido, envuelto en algo amoroso, en algo compasivo, y dándose cuenta de esto, está bien, está perfecto. Y si para otra persona es mirar la foto y poner flores y desearle que sea feliz poniéndole flores, poniéndole la golosina preferida de ese papá, de esa mamá, derivaría, a lo mejor para redondear nuestra columna de hoy, Rosita, en que el inconsciente sueña. Todas las noches, cuando dormimos, tenemos entre 20 y 40 sueños, solo que la mayoría de nosotros no recordamos o ninguno, o a lo sumo 1, 2, casi siempre los más cercanos al despertar. En los sueños, nuestro inconsciente ejerce la inteligencia de reparar los dolores, entre muchas otras cosas. O sea que si alguien quiere puede buscar un blogcito que alguna vez hablé, que se llama Inteligencia Onírica. Ahí hay información sobre esto. O sea que hay 23 funciones de los sueños, que no es nada más, como él dice el psicoanálisis, que es cumplir la realización de deseos. Volvamos a la idea entonces. Los sueños reparan traumas
por comisión y por omisión. Son simbólicos, como todos sabemos. Cuando una persona hace un ritual, que puede ser desde los rituales religiosos, un bautismo, una misa, una circuncisión, son rituales simbólicos. Pero podemos nosotros organizar nuestros propios rituales. Y en esos rituales uno puede ir generando esa reparación, porque el inconsciente repara, ordena. Por eso en distintas, inclusive bajo una misma tradición religiosa, se expresa distinto en distintas zonas de nuestro país, por ejemplo, que es tan largo, Argentina. Entonces, por ejemplo, creo que en Santiago del Estero es que al año del fallecimiento de la persona se reúnen durante una semana sus seres queridos para verse, para celebrar la vida de esa persona, para recordarla, para llevar algo a su tumba, para comer las cosas que le gustaban. O sea, hay una celebración de la vida que fue. En México hay muchos rituales así póstumos, de mucho tiempo después, a veces para el Día de los Muertos, y algunos son rituales muy alegres. Poder organizar los propios rituales ayudan a que esos traumas de omisión, esos traumas de comisión y también el extrañar la belleza de esa persona, que es lo que plantea Beatriz, pueda ir restañándose, reparándose. Entonces, el ritual de la persona que fallece, la otra vez hablamos de los rituales por cuando no los podemos ver, esos seres queridos, si quieren lo buscan en internet, Duelar a la distancia, se llama, lo subimos la semana pasada, está en el canal de YouTube del Centro Transpersonal. Esos rituales ordenan, cerraría diciendo, salvando las distancias, pero bueno, en lo afectivo para mí fue muy importante. El año pasado murieron, vos sabés, mis 2 perros amados en el curso de una semana. Los 2 eran mayores, pero bueno, de distinta raza, de distinta edad, de distinto género. Un miércoles uno, al miércoles siguiente el otro. Hasta que trajeron el cuerpo de mi perro mayor, de Tao, que muchos de ustedes lo han conocido y me preguntan a veces. Esto fue en octubre. Yo fui armando el ritual para los 2. Y fue un funeral con muchas personas, porque vino parte de mi familia, vinieron sus veterinarios, la señora que limpia mi casa, el señor que me ayuda con el jardín, quisieron estar. Y yo hice un ritual con los higos que no íbamos a comer este verano juntos, con las galletas que le gustaban, ponerle un poquito de su alimento a cada uno, que comían distinto alimento, flores, recordar las cosas hermosas que nos habían dado, tener un momento de intimidad. Cada uno quiso tenerlo con Tao. Entonces, bueno, y después está, en este caso, en mi casa, las 2 tumbitas, y ahí mis amigos que vinieron después han puesto plantas, han puesto piedras, han puesto esas cositas que cuelgan y hacen sonidos. Una de ellas trajo un instrumento musical y le cantó canciones. Entonces, eso, armamos nuestro propio modo de despedirnos. Y eso yo notaba mientras armaba el ritual, y tenía que esperar 2 horas hasta que lo trajeran. Cuando lo recibí yo estaba en paz. También a veces recitar un rezo, en mi caso un mantra, para los animales. O sea, eso, los rituales que nuestro inconsciente nos va guiando a tener, quizás sean buenos para el que ya no tiene cuerpo, la mamá de Beatriz, mis perros, el amado que hemos perdido cada uno de nosotros. Quizás sea útil también. Y en nuestro inconsciente ordenan. A veces son rituales diarios. Hay quien necesita a diario o semanalmente. Y bueno, hasta que empieza a dejar de necesitarlo. Y eso está bien también. Rosita. Virginia. Nos quedamos así, casi te diría boquiabiertos, pensando en esta situación, ¿no? Es todo un tema. Es todo un tema. Sí, porque yo me imaginé a Beatriz, lo que ella siente, e imaginé lo que hubiera sentido si hubiera sido pequeña, e imaginé lo que hubiera sentido si hubiera sido adolescente. Creo que en todas las etapas de la vida, cuando tenés una relación entrañable o no, pero uno queda como desguarecido. Sí, exactamente, desguarecido, a la intemperie. Es un niño a la intemperie. Y aprovecharía a decir, para los que no han vivido esto,
a veces en la situación de Beatriz hay gente que piensa, bueno, loca, tenía 90 años, o sea, era lógico que se iba a morir, tuviste la suerte de tenerla hasta los 60, o sea, es un duelo desmerecido, como si, bueno, supongo que habrás estado esperando que muriera de un año para el otro, o sea que cada calendario decís, por ahí es este, o sea que estarías preparada para el duelo. Entonces se desmerece, tenía su edad, en tanto que si murió a los 65 o era muy joven, o a los 75 o hasta los 85, pero eso, enfrentarse con el desdén del tremendo duelo, de la tremenda amputación que se vivencia. Y eso no es poco decir, ojalá que si alguien desmerece ese duelo y está escuchando esto, o si alguien vivió el desmerecimiento de su duelo, porque entendió y tiene razón, la verdad que soy una tarada, ¿cómo puede ser que todavía llore si era lógico que iba a morir? Bueno, no se trata de lógica, se trata de emociones, claro. Y es otra la lógica. Así que más respeto hacia ese duelo. Bien. Virginia. Rosita querida. Llegamos al final. Por hoy te tengo que decir gracias como siempre, infinitas gracias, y porque te estábamos esperando. Gracias, Rosita. Gracias, Beatriz. El abrazo más profundo a vos, a tu mamá, donde sea que esté. Y si alguien no te comprende, a lo mejor le convidás este audio, sobre todo la última parte. Y está muy bien que estar mal, porque estar mal está bien también. Y si uno necesita ayuda, es muy importante buscarla para procesar esa pérdida. Gracias, Virginia. Un abrazo inmenso a todos nosotros. Gracias. Incluyéndome a mí también. Gracias, Virginia. Un beso enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, abordando una temática que está relacionada con la orfandad en una edad adulta, propuesto por Beatriz desde La Rioja. Este fue el tema central de Mapas para la Vida de hoy. Y para aquel que quiera proponer alguna otra temática o inquietud, puede comunicarse al más 549 2323 52 64 97. Final entonces por hoy de Mapas para la Vida.